Estamos ante un verdadero cambio global. El huracán Trump está arrasando a Estados Unidos, que durante demasiado tiempo ha estado sumido en una corrección política insoportable y esterilizante. Por su parte, la Unión Europea parece estar en estado de shock. El nuevo mandato de Ursula von der Leyen está luchando por ponerse en marcha y nuestros eurodiputados señalan que las sesiones de votación son más una cuestión de registro de ONG que de trabajo legislativo. La señora von der Leyen casi ha desaparecido de las pantallas. Y el enero americano tuvo un efecto explosivo en los inquilinos del Berlaymont y en los pasillos del Parlamento Europeo. Se trata de una solemne advertencia a la Unión Europea, que ha sido convocada a revisar su software de grotista. Y porque es uno de los factores de nuestro colapso, su proyecto inmigracionista. Pero es esta ciudadela mental que es la Unión Europea, encerrada en sus edificios de cristal y lisiada por su ideología globalista, capaz de hacerlo. Señor presidente del gobierno, futuros primeros ministros, presidentes, futuros presidentes, señoras y señores, queridos amigos del Grupo Patriotas, queridos españoles. Nos encontramos en esta maravillosa ciudad de Madrid, en un momento en el que el mundo y Europa están experimentando una aceleración de la historia. La elección de Donald Trump no puede ser analizada únicamente como un simple cambio de gobierno en un país democrático, ni siquiera como el estallido patriótico de una nación que con razón descartaría las fuerzas de la decadencia. Estamos ante un verdadero cambio global. El huracán Trump está arrasando a Estados Unidos, que durante demasiado tiempo ha estado sumido en una corrección política insoportable y esterilizante. Ya se están forjando vínculos naturales o necesarios con la administración Trump, ya sea en América del Sur como Argentina o El Salvador, como en muchos países del mundo y especialmente en regiones en conflicto. Todo el mundo entiende que algo ha cambiado. Por su parte, la Unión Europea parece estar en estado de shock. El nuevo mandato de Ursula von der Leyen está luchando por ponerse en marcha y nuestros eurodiputados señalan que las sesiones de votación son más una cuestión de registro de ONG que de trabajo legislativo. La señora von der Leyen casi ha desaparecido de las pantallas. Y el enero americano tuvo un efecto explosivo en los inquilinos del Berlaymont y en los pasillos del Parlamento Europeo. Es cierto que en el lado de Bruselas todas las luces están en rojo. La política energética es un fiasco y está arrastrando a nuestras economías a la ruina. La política migratoria está fuera de control y el pozo sin fondo de la inmigración está vaciando nuestras arcas y llenando nuestras cárceles. Los industriales han venido a rebelarse abiertamente contra las absurdas y suicidas maniobras del Pacto Verde. Las chaquerías campesinas arden en todos nuestros países. Las posturas diplomáticas o bélicas poco meditadas de la Unión Europea. Carecen como molinos de viento en el vacío, ridículos y peligrosos para la paz del mundo, son fatales para la influencia de las naciones europeas en la escena internacional. Incluso el PP empieza a dudar del dogma de la infalibilidad de su comisión y los grandes jefes de Alemania y Francia, aunque suelen ser tan conciliadores, ya no ocultan su exasperación. Hoy se está imponiendo una escisión que hemos teorizado en Francia durante mucho tiempo y que fue la base de nuestra victoriosa campaña europea en Francia.
En realidad, éramos nosotros, los patriotas de las naciones de Europa, los que teníamos razón. Teníamos razón cuando, a partir de 2019, no queríamos doblegarnos ante el mandato cuasi religioso del Pacto Verde, impuesto por los verdes alemanes a toda Europa. Nosotros, los que teníamos razón. Teníamos razón cuando rechazamos la lógica del pacto migratorio, que es un proyecto para sumergir a la población europea de forma programada. Teníamos razón cuando no queríamos reducir Europa a un gran mercado, sino considerar nuestra visión continental como una comunidad de historia y civilización, como un espacio de cooperación fraterna entre nuestros pueblos, una entidad de coordinación y acción respetuosa de cada uno y fecunda para todos. A nosotros nos corresponde ser los portadores de este espíritu europeo. El espíritu de los descubridores y creadores, de los ingenieros e inventores que tanto han aportado al mundo cuando el único sueño de la Unión Europea es perturbar un mercado, cuando su valor no es más que un retoque de moralidades y malos sentimientos, su único método para secar las normas, su horizonte es solo el rebajamiento de lo que era Europa. Durante el último mandato, la Unión Europea llevó a nuestros países a un triple declive. Un decrecimiento energético es, por ejemplo, el rechazo ideológico a la energía nuclear. Un declive industrial es la prohibición de los motores de combustión. Un declive agrícola es la reducción de los rendimientos y de las áreas cultivadas. Y la reducción voluntaria e incluso autoritaria de nuestra ganadería. Y por si fuera poco, la Unión Europea, supuestamente progresista, ha dejado a Europa al margen de todas las grandes revoluciones tecnológicas que están surgiendo en el umbral de este tercer milenio. Tecnología digital, inteligencia artificial, robótica, energías alternativas como el hidrógeno o combustibles alternativos. Si bien profesaba el globalismo, no se interesó por las rutas marítimas globales, que son esenciales para nuestra soberanía de suministro, dejando que China desarrollara su proyecto de la ruta de la seda. En la actualidad está impulsando el combustible verde en los sectores aéreo y marítimo y está cediendo el control a otros continentes. En realidad, la Unión Europea no hace política, moraliza. No tiene visión del futuro, solo tiene buenos sentimientos inmediatos. El informe de Reilly, al igual que la reciente brújula de competitividad, también lleva consigo una admisión tardía y poco seguida de los hechos del estancamiento de Europa debido a la Unión Europea. Entonces, ¿qué es MAGA? Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Es lo contrario, un llamado al poder fundado en las naciones, en cada una de nuestras naciones. No nos dejemos engañar. Necesitamos entender el mensaje que Estados Unidos nos está enviando a nosotros y, de hecho, al mundo. MAGA, que hoy se presenta como el grito de guerra de estos estadounidenses, una vez más orgullosos de su país y seguros de sí mismos, es interpretado para nosotros, los europeos, como un desafío al poder. Se trata de una solemne advertencia a la Unión Europea, que ha sido convocada a revisar su software de grotista. Y porque es uno de los factores de nuestro colapso, su proyecto inmigracionista. Pero es esta ciudadela mental que es la Unión Europea, encerrada en sus edificios de cristal y lisiada por su ideología globalista, capaz de hacerlo. En un momento en el que el centro de gravedad del mundo parece alejarse de Europa, los norteamericanos nos dicen de forma amistosa: sed fuertes. Y para ello, sé tú mismo. Rehúsa el arrepentimiento.